interesante. Por supuesto, el socialdemócrata viene del Partido Obrero Por cierto, Socialdemócrata que era el ruso. partido más importante, no, el Partido Socialdemócrata Alemán Sí, primero, sí, el partido obrero más importante. quiero decir, cuando- Eran todos socialdemócratas en esa Claro, época. cuando- Lenin era Por socialdemócrata. supuesto, todo. hizo la Revolución de Octubre, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Sí. Eh, Tiene mala fama, renovación, que es una palabra muy importante. Si Sí. no se renovaran los partidos y las ideologías políticas, morirían. Entonces, vamos a reivindicar la palabra renovación. Sin duda. Y yo creo que en nuestro caso, me parece que el momento en que primera vez se usa con el sentido que él tiene hoy día, un proceso político de recuperación del socialismo, creo que lo usó Raúl Ampuero en Roma, cuando se hicieron 2 encuentros en un pueblito cercano a Roma que se llamaba Aricha. Y ahí Raúl Ampuero convocó no solo a socialistas del Partido Socialista, a otros, también a izquierdas cristianas. Fue algo muy interesante. Bueno, estaban en Italia, que era la Italia de Berlinguer. Imagínate, el impacto fue... ¿Cuándo fue- muere Berlinguer? Yo creo... ¿80 y algo? Sí, mientras estaba en un discurso, tú sabes, ¿no? No lo sabía. Estaba en un discurso y le vino un... Y ahí yo lo conocí. Era un personaje poco... no parecía ser carismático y sin Oye, embargo... pero parece que el es- funeral fue como una cuestión media Italia ahí en pero, las calles. por supuesto. Él era sardo, igual que Gramsci, de una familia, a diferencia de Gramsci, de una familia de la aristocracia sarda. Ya. Y era Cabeza tenía la mucha cabeza, y fue el que impulsó el compromiso histórico. Histórico, Eso por tuvo una influencia en la renovación chilena. Claro, y en la conformación de la concertación, me Sí, imagino, la sin idea duda. de Porque socialista, social cristiano, así demócrata es, cristiano. así es. Claro. Pero Chile también tuvo una influencia en ellos, en el sentido de que la derrota de la Unidad Popular para ellos también fue un hito que los hizo repensar Tú sabes la que... necesidad de un bloque amplio que incluyera la democracia cristiana, ¿no? Y eso lo escribió Berlinguer en octubre y noviembre Del del 73. 73, Sí, en sí, la algo revista así. Rinascita, que se llama Reflexiones sobre la experiencia de Chile. Sí. Y ahí, en la segunda parte, porque fueron esas 2 partes, termina diciendo, y por eso nosotros propiciamos un compromiso histórico con la entre comunistas y cristianos. Y cristianos. El concepto era más amplio. Y ahí salían los socialistas italianos, diciendo, porque quedaban un poco como haciendo sándwich, ¿no? Pero ellos ya eran un partido muy pragmático. Yo viví 2 años en Roma y mi corazón estaba con el Partido Comunista Italiano, no con el Partido Socialista Italiano. Pero Berlinguer era comunista. Claro. Y estaba también con el manifiesto, ahí estaba la Rosana Rosanda, claro. pero ella era más de izquierda, ¿no? Era más de izquierda, como ella y Luigi Pintor. ¿Pero ellos se salieron del PC? Sí. ¿En esa época? Sí. Bueno, No, antes de eso. como con la época del obrerismo, cuando sale gente como... Bueno, hubo gente que nunca salió, como Mario Tronti, que Sí, nunca sí, salió del sí, PC, sí. siempre siguió en el PC. ¿Y Togliatti estaba vivo? No, Togliatti había muerto. ¿En la guerra? No. No. No te sé decir la fecha, pero estamos Posguerra. hablando de 50, Ya, 60. ya. Ahí murió Togliatti. Y es muy famoso porque hay un cuadro de Guttuso, el gran pintor de izquierda italiano, que se llama Los funerales de Togliatti. Es un gran cuadro. Pierina, bueno, la renovación recibió un impacto de ahí, de Italia, ¿no? Del proceso italiano, así como tú decías que Italia había Mirado Chile. mirado hacia Chile, lo que parecía algo extraño, condiciones tan diversas, y sin embargo el Departamento de Estado y la CIA también miraron hacia Chile pensando en Italia y en Francia. Eso está registrado, ¿no? Para ellos, para Kissinger, el triunfo Allende en Chile hacía una carambola, por decirlo así. Era más peligroso que Cuba, en el sentido de que podía mostrar un camino
sin duda. democrático más tradicional por la vía de las urnas, digamos, Así es. para un montón de países en los que la amenaza guerrillera no existía, como en América Latina después de la Revolución Cubana. Pero Chile era un ejemplo para Europa, digamos, Exactamente. que ya no iba a seguir el modelo soviético, que ya a esa altura ya había pasado el Congreso del 56, o sea, ya los crímenes de Stalin eran... Todo el mundo los conocía, Todo el mundo los conocía y ya eran reconocidos, digamos, por el propio Partido Comunista Ruso. sin Entonces, duda. ¿cuál era el modelo para países avanzados, democráticos? El modelo chileno era, claro, Ahora, yo era un creo ejemplo, digamos. que en parte eh, la vía chilena, este modelo chileno, estaba no descrito explícitamente, pero sus contenidos estaban en el programa, la introducción al programa de 1947 del Partido Socialista que escribió Eugenio González. La República, por ejemplo, había un concepto muy interesante que era la República Democrática de Trabajadores. Fíjate que el concepto del actor protagónico no era la clase obrera, eran los trabajadores manuales e intelectuales. Bueno, y en la división del socialismo, los que sustentábamos la renovación, decíamos esto es un rescate de lo que son los perfiles más históricos del socialismo chileno contenidos en los trabajos de Eugenio González, Raúl Ampuero, etc. Claro, que ahí hasta donde yo entiendo, la renovación socialista de finales de los 70 es un intento genuino de revisar la relación entre socialismo y democracia, Así es. muy mediada, como no, por la dictadura, por la experiencia concreta de vivir la pérdida de la democracia, la ruptura de la democracia y el valor entonces de la democracia. Y hasta donde yo entiendo, Jorge, no era tan evidente en lo álgido del proceso popular, no era tan evidente que la democracia era un valor en sí mismo, sino que era más bien una forma política considerada por ciertas izquierdas como una forma burguesa, inferior, una suerte de dictadura escondida, ¿cierto? Una dictadura de clase escondida. Y hay textos, digamos, hay unos análisis muy tempranos, por ejemplo, un Tomás Mulián revisitando críticamente una cierta desconfianza y un cierto desprecio por la democracia en sectores de la izquierda, que hasta donde yo he leído los discursos de Salvador Allende no estaba en Allende, por ejemplo. No. Que Allende tenía una visión más de decir, la democracia, incluso la democracia liberal con todos sus defectos, es una conquista del pueblo. Por esta democracia, incluso con sus defectos, el pueblo ha luchado mucho, ha corrido mucha sangre y ha habido mucha lucha para conquistar incluso esta forma democrática con sus imperfecciones, con sus límites, y él comprendía como el paso al socialismo como una etapa superior de la democracia, una cosa así. Me da la Sin impresión duda, a mí. estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que era, además, bueno, era una línea que estaba en la tradición del movimiento popular chileno, porque Recabarren también era un hombre que siempre, nunca tuvo problema de participar en las elecciones, por ejemplo, y su divisa era fortalecer la lucha de masas. Bueno, pero ¿por qué la renovación tuvo Mala fama. mala fama después? Porque yo creo que a propósito de esto que ha surgido en estos días en esta semana, de la llamada segunda renovación, yo irónicamente digo, para mí sería la cuarta, si es que porque después de la renovación vino la post-renovación, cuando el Partido Socialista y el PPD armaron un partido gemelos y el PS se pepedizó. Y luego vino la ultra renovación. Y ese fue el momento en que el mercado, con todo lo que significa, se lo tragaron los socialistas completo y comenzó una actividad política a través del lobby, de las negociaciones, del acercamiento con la derecha, que fue deformando
la renovación socialista. Entonces, la cuarta renovación es renovación sobre qué, porque la primera renovación fue el rescatar a Eugenio González y lo que hemos hablado anteriormente. Ahora se dice, por ejemplo, estuve leyendo uno de los artículos que se han escrito en estos días, columnas, que dice, bueno, la primera renovación valorizó la democracia. No solo, también el socialismo. Y eso es algo que no se dice. Y la primera renovación nunca renunció, en su expresión original, a la crítica aguda al capitalismo. A ver, yo creo que lo que se ha impuesto como el contenido principal de la primera renovación socialista, para quienes no participamos de ese proceso y lo conocemos por militantes, por amigos, por lecturas, es la revaloración de la democracia y el socialismo y el regreso a un programa original del Partido Socialista Chileno. Me da la impresión de que ha quedado más ocultado, ha quedado más como borrado de la historia oficial de la renovación. Y eso tiene múltiples causas, y yo creo que si ahora que sectores intelectuales, militantes, dirigentes están proponiendo la necesidad de una segunda renovación, tú dirás la cuarta, la segunda, pero como la llamemos, me parece que es interesante hacer junto, como parte de ese ejercicio, una evaluación, un análisis de qué fue de la primera renovación socialista, ¿ya? Yo creo que ahí uno podría hacer un análisis de atrás para adelante, del presente hacia atrás. Bueno, ¿en qué terminó eso? Yo creo que hay, por lo menos, que mirar la relación entre socialismo y mercado, o cómo se fue desdibujando hasta perderse completamente la crítica al capitalismo, que es consustancial al socialismo. Sin duda. O sea, me parece que el tiempo también ha ido demostrando una cierta incompatibilidad que siempre estuvo presente en la crítica socialista, en la crítica marxista, de capitalismo y democracia. O sea, si consideramos que la democracia son solamente elecciones, la verdad que somos una postura socialista. Si consideramos que la democracia es una participación cada vez mayor del pueblo en la dirección de la sociedad y una participación cada vez mayor y de mayor cantidad de gente en la riqueza socialmente producida, ya eso es otra cosa. Entonces, si hacemos un análisis de qué pasó con la primera renovación, como socialismo y mercado, como el socialismo, no el socialismo chileno, para no ser injustos, el Partido Socialista Chileno, o una parte del Partido Socialista Chileno, una parte de la concertación chilena, se neoliberalizó e inventó incluso formas mucho más sofisticadas de introducir el mercado en los derechos sociales, validando eso, inventándole un marco teórico, proponiéndolo como una buena solución para resolver problemas colectivos. Creo que ahí tenemos que hacer una crítica que tiene que ser honesta, tiene que ser profunda, porque el desdibujamiento de los proyectos de izquierda, el desdibujamiento del socialismo tiene consecuencias. Si miramos ahora el panorama global, mucho del crecimiento de las extremas derechas en Europa tiene que ver con la renuncia de las socialdemocracias europeas a un proyecto honesta y social. Blair y Schroeder. Exactamente, o sea, y creo que así como la palabra Giddens. La tercera vía, y bueno, esas cuestiones que en su momento fueron muy atractivas y parecían una renovación, y que el socialismo se podía despercudir de sus lastres estatistas, etc. Pero yo creo que ahí hay que hacer un análisis, digamos. Y por cierto que al socialismo le vendría bien una segunda renovación, en el sentido de que los problemas que estamos enfrentando ahora, de la inteligencia artificial, de la automatización del trabajo, etcétera, son tan profundos que si no nos ponemos, digamos, a tono, al día, digamos, del propio desarrollo de la sociedad y sus problemas contemporáneos, claro, no hay una respuesta, tiene que haber una respuesta socialista al mundo del trabajo, tiene que haber una respuesta socialista al problema de la ecología, tiene que haber una respuesta socialista al problema de la democracia, tiene que haber una salida socialista y democrática de la crisis general del capitalismo neoliberal. Y claro que amerita una segunda renovación, pero que no puede eludir una evaluación severa, honesta, de lo que fue la primera renovación y sus derivas. Yo creo que fue muy interesante el ejercicio y fue valiente plantearse el problema de la democracia en el momento en que se lo planteó, y plantearse el problema de
el socialismo y la Lo democracia. pasamos mal, Pierina. Me parece que fue un gesto muy valiente, un ejercicio intelectual y político muy interesante, pero de esos finales de los 70, principios de los 80, al momento en el que estamos ahora, hay harta agua que ha corrido bajo el puente, harto mercado que se ha expandido por los derechos sociales, y me parece que ahí hay una invitación a coger esta idea de la segunda renovación muy interesante, pero que no puede eludir un análisis de las derivas, los caminos, desviaciones de ese primer ejercicio y de los sectores políticos que de allí surgieron, que tomaron la conducción de nuestro país en 1990. Mira, a mí me gustaría, esto es un tiro al aire, ¿cómo se llama? Hablar más bien de un renacimiento del socialismo. Porque el socialismo quedó muy dañado con la experiencia de Europa del Este, la caída de la Unión Soviética, la instalación de dictaduras en otros países y el destino lamentable que tuvo el socialismo, llamado socialismo del siglo XXI en América Latina, ¿no? Entonces me gusta a mí la idea de renacer, porque si seguimos creyendo en que hay otra sociedad posible para vivir, que es diversa y contrapuesta a las bases del capitalismo, tenemos que darle ese contenido. Pero yo tengo una preocupación que quiero transmitirte antes de que terminemos. Es la siguiente. He leído en estos días, a propósito de esta idea de la segunda renovación, lo que yo llamaría una mirada apocalíptica. Y esa mirada apocalíptica dice lo siguiente: el cambio climático nos tiene liquidados. Las pandemias, las guerras que se extienden. O sea, aquí o sobrevivimos o no sobrevivimos. Y por lo tanto, para sobrevivir, no importan las otras diferencias. Somos humanos todos y tenemos que sobrevivir y enfrentar estos nuevos fenómenos que existen hoy día juntos. Esto lo he leído, está escrito. A mí me parece que abolir por esa vía las diferencias de clase, de género, de etnia, de raza, no, es grave y hay que estar con el ojo avisor. Es posible que estemos enfrentando un momento apocalíptico, pero eso no va a invalidar aquello por lo cual hemos luchado hasta que estemos vivos. Exactamente. Bueno, es bien engañosa la posición de que moriremos todos juntos, como hermanos. Hay unos que ya se están construyendo sus búnkeres en la Luna, en Júpiter, en Marte. Claro, O sea, digo, ya están claro. buscando formas de sobrevivir al apocalipsis. Esto va a ser como, claro, más como el Titanic que como una muerte de todos junto a todos. Me parece que sí, lo importante, y que es verdad, no hay que ser particularmente pesimista para tener en este momento una sensación de que podemos avanzar a paso firme hacia unos niveles de destrucción del mundo que habitamos y de las relaciones sociales que nos ordenan, muy importante, muy aguda, y que hay quienes no consideran descabellado pensar que la vida en el planeta se puede hacer insostenible en un tiempo no tan largo, ¿ya? Y creo que ante ese horizonte es un momento muy apropiado para el surgimiento de tentaciones autoritarias, monstruos, digamos, sociopolíticos, algunos de los cuales hemos visto asomarse. Y también es una prueba muy fuerte, muy importante para el socialismo, en sus diversas familias y en sus diversas modalidades, en el sentido de que, si, así como se le ocurrió, ¿cierto?, dicen que las citas de Engels, pero que la recupera Rosa Luxemburgo, ¿cierto?, que las alternativas que ve ante una guerra global, de lo que era una guerra global en esa época, o sea, las alternativas eran la guerra a la que el capitalismo nos conducía inexorablemente, Claro. o el socialismo. Claro. ¿Ya? Ahora, con 100 años de historia más sobre el cuerpo,
evidentemente que tenemos mucho que pensar cuando decimos socialismo. Por ejemplo, socialismo no es estatismo, o no Sin debería duda. serlo. Ya tenemos tanto acumulado como para seguir defendiendo que Claro. el Estado es lo único y lo máximo, por supuesto que no. Pero aquí el socialismo tiene como una prueba de fuego que pasar. O sea, o esta crisis se resuelve de una manera socialista, democrática, de mayor justicia a nivel nacional y global, o no es descabellado pensar que nos vamos encaminando o nos vamos ya poniendo en una, digamos, en tierra derecha a una crisis cada vez mayor, cada vez más difícil de remontar. Yo creo que de alguna u otra manera sí estamos en un momento muy definitorio y donde no tenemos todo el tiempo del mundo para encaminarnos hacia soluciones democráticas, socialistas, de mayores libertades y de mayor solidaridad entre todos. Yo seguiría conversando eternamente, Pierina, Eternamente pero conversar. estamos tratando de experimentar con podcasts que sean más acotados en el tiempo, para que la gente... Tampoco lo logramos tanto, yo creo, no, No sé, pero vamos a ver. no fue tan acotado. Pero... Bueno, pero en todo caso yo, aunque sea al final, decir una palabra sobre Pierina, porque debiera haberla dicho al comenzar, aunque todo el mundo la conoce, pero ella es la Todo el mundo. directora, la directora de Novo 21, hace desde ahí una tarea gigantesca, junto con la presidenta, nuestra Camila Miranda, y tiene una presencia en medios que es extraordinaria y que utiliza con una sutileza e inteligencia admirables. Bueno, no voy a dar sus títulos académicos, pero quizá decir que ella es una especialista en Mariátegui. Y eso también para el socialismo chileno, porque mal que mal, Mariátegui reinventó, ¿o no? Sí, Mariátegui hizo un ejercicio admirable muy temprano y demostró que los títulos universitarios no pesan entre compañeros, porque es un intelectual que creo que llegó hasta tercero o cuarto básico y después autoformado, un intelectual que provenía del campo popular peruano. Y él se dio cuenta tempranamente de que el socialismo en América Latina, en Perú, tenía que ser una creación original, digamos, con principios más bien generales y universales, como la justicia, la conducción social por parte de los trabajadores, de la sociedad, la participación de los trabajadores y las clases populares, que en Perú eran fundamentalmente indígenas, Claro. en la dirección de la sociedad, que había sido una sociedad dirigida por una oligarquía criolla que excluía al casi el 90% de la población del Perú. El socialismo era que los propios peruanos pudieran decidir el destino de su país y que las riquezas de esa tierra tan rica en riquezas naturales pudiera ser disfrutada colectivamente y que eso implicara mayores grados de cultura, de libertad, de organización cada vez más compleja del trabajo y de tener él era un amante de la modernidad, de los aviones, la música, y que eso, la modernidad en América Latina iba a tener un rasgo indígena, pero que iba a ser tan moderna como quisiéramos que fuera, digamos. No teníamos que privarnos nada de lo que Europa nos podía aportar en términos de tecnología, de ciencia, y que el mundo era nuestro en ese sentido. Como también pertenecía a una generación muy cosmopolita. Bueno, él estuvo en Italia Él estuvo en Italia, en los años 20. No, parece que no conoció a Gramsci. Lo vio porque él estuvo estaba acreditado como periodista en el Congreso de Livorno, que es donde se fundó el Partido Comunista Peruano, perdón, italiano. Entonces, claro, no se entrevistaron, claro, pero él estuvo presente en conoció a Togliatti, conoció a Terracini, en fin. Sí. Él fundó en Perú el Partido Socialista en Perú, sí, que después cambió de nombre, pero ya ahí... Esa otra historia, puede ser otro podcast. Otro podcast. Bueno, Pierina, ¿te ha gustado el café? Está muy rico el café, hermosa taza del Portal Socialista. Te vas a llevar una de recuerdo. Uy, muchísimas gracias. Una tacita para mí del Portal Socialista.
Bueno, Así es. acompañará mis mañanas para no confundirme. En las mañanas recibiré una dosis de café Amanecer socialista, un rojo amanecer. Muy bien. De este avión que tiene tanta historia. Bueno, muchas gracias, Pierina. Muchas gracias, Jorge. Siempre un placer. un agrado muy grande.